En la hora de la verdad, con el patrocinio del Banco Popular, el editorial de Fernando Londoño Hoyos. El llamado Marco Jurídico para la Paz, que es un proyecto de acto legislativo que cursa raudo y veloz en el Congreso de la República y llegará a su sexto debate el próximo martes en la plenaria de la Cámara de Representantes, es en verdad un proyecto diabólico para perdonar a las FARC y para entregar el país en sus manos y para dar por terminado el conflicto de Colombia con un ganador único: las FARC. Todos los demás somos perdedores. Los colombianos, porque ni siquiera somos partes en el conflicto. No hemos sido víctimas, no hemos jugado papel de víctimas en el conflicto, no somos partes. Las partes son la guerrilla por un lado y por el otro lado, en pleno plan de igualdad con esos bandidos, nuestro ejército y nuestra policía. Esa es una especie de camorra entre dos bandos armados que resolvieron un día entrar en confrontación y echarse bala porque sí. La sociedad colombiana no es parte. Y ese es el primero de los elementos civilinos y tramposos que tiene el proyecto: la consideración de las partes, con un objetivo claro: darle un tratamiento diferencial, que no está dicho cuál es, el que les provoque, para sacar de la cárcel a los militares, pero para sacarlos deshonrados, diciéndoles que son unos asesinos porque tendrán la obligación de confesar sus delitos y probablemente de acusar a sus superiores para acabar de destruir moralmente el ejército de la República. Ese es un complot contra nuestras instituciones militares. Y recordemos que en la última encuesta de Gallup, siguiendo una tradición que lleva años, las fuerzas militares son la organización más apreciada y más confiable para los colombianos. Pues con ese elemento destructivo, con esa bomba cobarde, hipócrita que está metida dentro del marco jurídico para la paz, nos quieren desayunar en el proyecto. Pero no es toda la maldad íncita en semejante esperpento ese proyecto de acto legislativo, el que estamos comentando, el de la definición de las partes para limitarlas a guerrilleros y a policías y a soldados. No, la cosa va mucho más allá. Es que habrá unas conversaciones de paz que tendrá dos criterios fundamentales: la selección y lo que llaman la priorización. Vaya qué buen castellano utiliza el médico Roy Barreras, aunque insistimos para que no nos lo exhiban después como prueba en favor, que el diccionario de Manuel Seco sobre español actual habla de la priorización. El diccionario de la Real Academia de la Lengua, el diccionario de María Moliner, cualquier diccionario serio que se haya hecho no contiene esa palabra, pero ese es un tema menor. ¿En qué consiste la priorización y la selección? En que alguien selecciona a quienes se van a juzgar por parte de la guerrilla. Los demás, los no seleccionados, quedan automáticamente perdonados. El mejor de los mundos, vida feliz. El presidente hace una selección y esa selección de personas que vayan a recibir el juicio, que serán 5, 10, 50 o 5.000, vaya uno a saber cuántos, quedan seleccionados y todos los demás perdonados. Es una facultad de perdón universal que se le da al presidente de la República. Ni siquiera el Congreso tiene la facultad de otorgar una amnistía y un indulto encubierto como este, porque aquí todo es encubierto, porque aquí todo es insano y cobarde y solapado. Pero no solamente eso, sino que hay una priorización. Y aquí entra el fiscal general de la Nación, que desde luego se muestra tan a gusto con el proyecto, porque lo nombran de una especie de rey, de árbitro de nuestro destino. Él dice, a través del orden de prioridad, a quienes alcanza a juzgar, a investigar, para entregárselos después a unos jueces que no sabemos cuáles son. La prioridad. Entonces el fiscal dice que es primero, que es segundo, que es tercero y que es décimo. Entonces los que queden en el lugar 5.000 o en el lugar 500, esos no serán juzgados jamás porque la prioridad nunca les alcanzará.
el presidente y el fiscal quedan de árbitros de nuestro destino. Eso tiene un desarrollo final, y es que ya dijimos que los no seleccionados tienen perdón absoluto. Pero ¿y los condenados? No, los condenados sí, quedan condenados. No, señores. También está la facultad de interrumpir la ejecución de la pena. De manera que un guerrillero de las FARC con 500 muertos a sus espaldas, con la siembra de miles de minas quiebrapatas que han destruido la vida de centenares y de millares de campesinos, con la comisión de los delitos más atroces, que avergüenzan a los principales delincuentes de la historia. Atila y Alarico se sentirían muy avergonzados ante los delitos cometidos por estos delincuentes que van a ser perdonados por el señor Juan Manuel Santos y por el doctor Eduardo Montealegre. Ejecución de la pena suspendida. Como la pena es una noción unitaria, pues quiere decir que no tienen que reparar a las víctimas. Quiere decir que las penas accesorias, por ejemplo, la imposibilidad de ejercer funciones públicas, también queda suspendida y pueden venir al Congreso de la República como congresistas. Esperemos, pues, porque va a llegar el momento en que el señor Iván Márquez y el señor Granda y el señor Granobles y el señor Timochenko van a entrar por la puerta grande del Congreso Nacional a escribir las leyes que tendremos que cumplir los demás colombianos. Y uno dirá, bueno, pero por lo menos, pues, esta ostentación de impudicia otorgando perdones tiene el consuelo de que se acaba la guerra. No se acaba la guerra. Hay una condición para que estos alzados en armas logren el perdón que se les otorga a la selección, logren el perdón derecho que se les otorga a través de la priorización, logren el beneficio de la interrupción en la ejecución de la pena, sino que hay algo mucho mejor, y es que la única condición es que no sigan delinquiendo, pero nadie les impone la condición de entregar las armas. Ojo con esto, honorables representantes a la Cámara, no tienen que entregar las armas los guerrilleros que van a ser perdonados. Esto va a ser una paz armada. La guerrilla de las FARC ha dicho 1000 veces que no se rinde, que no se entrega, y este proyecto, el de Roy Barreras, les permite semejante ventaja, que se sometan a un proceso de pacificación con las armas en la mano. Toda la condición que tienen no seguir delinquiendo. Y las armas en la mano no es un delito en sí mismo, no. Ese delito queda en suspenso, porque como no habrá vencedores ni vencidos, vamos a quedar en manos de las FARC. Unas FARC perdonadas, armadas, un ejército humillado hasta los tuétanos. Se les dará un valor diferencial para que puedan todos salir de la cárcel, todos los militares, pidiendo perdón y, por supuesto, acusando a sus superiores. Todos a la calle, todos perdonados, y Colombia quedará convertido en una verdadera alcantarilla en la que no se podrá vivir por los vapores deleterios que van a salir de esta paz diseñada por el señor Santos para levantar la mano triunfadora de la guerrilla de las FARC. ¡Qué modernidad! ¡Qué avance! ¡Qué progresismo! Hacia allá vamos. El Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, o su candidatura para ser el secretario general de la ONU, tiene un precio. El precio somos nosotros, los colombianos.